Ale, y pues ahorita les voy a hablar de todo lo que tienen que saber acerca de entrevista psicológica. La verdad hay muchísimas clasificaciones diferentes, sin embargo podemos tener como ciertas categorías que nos pueden hacer mucho más fácil entender los tipos de entrevistas según su estructura, según su objetivo, según diversas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos empezar con las entrevistas psicológicas según su estructura. Pueden ser tanto estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. La diferencia crucial es que en las entrevistas estructuradas pues hay preguntas previamente planificadas, se sigue estrictamente el orden de las preguntas, mientras que en la semiestructurada hay una base de diferentes aspectos a explorar, por ejemplo, familia, antecedentes, relaciones interpersonales, trabajo, alguna cosa en específico, como en el caso de lo clínico, alguna adicción, etcétera, ¿no? Y en la no estructurada, pues tampoco se va a improvisar, pero sí hay mucho menos planificación. Vamos a decir que la intuición es la que más te va a ir como guiando, dependiendo de lo que el entrevistado o la entrevistada te vaya dando, ¿no?, de información. También se puede clasificar dependiendo del grado de dirección o de participación. En esta categoría se puede clasificar como entrevista directiva o no directiva, y la diferencia principal es que en la directiva la persona que entrevista es la que lleva la dirección de la entrevista, mientras que en la no directiva hay un poco más de libertad de parte de la persona que está siendo entrevistada, y tiene más peso el entrevistado o la entrevistada en guiar el proceso de la entrevista, ¿no? Hablando de otra clasificación, podemos tomar en cuenta el objetivo. Este puede ser un objetivo de orientación, puede ser una entrevista clínica, laboral, de investigación. Esto va a variar dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar y del ámbito en el que se encuentre la persona que entrevista. Otra categoría muy común es la entrevista según su función. Esto puede incluir entrevista de diagnóstico o de evaluación, entrevista motivacional, entrevista terapéutica, entrevista de orientación vocacional o entrevista consultiva. Y bueno, estas son un poco las bases de cómo se pueden clasificar las entrevistas. También tenemos que tomar en cuenta que hay diversas etapas en una entrevista psicológica. Usualmente, la forma más básica de identificar incluye 3 etapas: inicio o apertura, desarrollo o la entrevista propiamente dicha, y el cierre. El inicio puede incluir lo que es el rapport, que es el clima de confianza que se construye desde el espacio en el que se hace la entrevista hasta en la forma de cómo la persona que entrevista transmite información, tanto verbal como no verbal, paralingüística, hacer una plática así amena, estar atentamente escuchando, o sea, escuchando de manera activa. Y también es muy importante el encuadre. El encuadre se refiere a qué va a suceder dentro de la entrevista, es informar al entrevistado o a la entrevistada qué va a pasar, cuánto tiempo aproximadamente va a durar la entrevista, delimitar mucho el tema de confidencialidad, que en una entrevista psicológica es base, es crucial delimitar esto de la confidencialidad. Pero básicamente podríamos decir que lo más importante en la fase inicial de la entrevista es obviamente un saludo, generar rapport y hacer el encuadre. Entonces, el desarrollo en sí va a depender de qué tipo de entrevista es en cuanto a estructura, en cuanto a función, en cuanto a objetivo, y a partir de eso obviamente se va a hacer una planeación, ¿no? Que de hecho, otra cosa, eso es muy, muy importante. Usualmente se identifican como 3 etapas, pero también hay que considerar mucho una pre-etapa, que es la planificación de la entrevista. A partir de los puntos que ya vimos, si se va a hacer una entrevista estructurada, con tal objetivo, bla, bla, bla. Entonces hay que planificarla antes. Y bueno, la entrevista como tal son las preguntas propiamente dichas, y pues el cierre, usualmente, dependiendo también del objetivo, si es una entrevista de contacto inicial, que es la primera entrevista que se hace, ¿no? Que usualmente se recolectan datos generales, o sea, se hace un historial clínico dependiendo de la función o del objetivo. Y pues bueno, el cierre se recapitula un poco, se hace una retroalimentación y pues una despedida, ¿no? Y por último, vamos a hablar de algunas de las herramientas que se utilizan, hablando ya de una forma
de comunicación verbal. Son técnicas específicas que se pueden utilizar en la entrevista, que son el parafraseo. Básicamente el parafraseo es a partir de lo que dice una persona, yo puedo repetir la idea que se transmitió de parte del entrevistado o la entrevistada con diferentes palabras, ¿no? Esto nos sirve para que la persona se sienta escuchada y también un poco para reflejar algo en la persona, ¿no? Para que la persona tenga una diferente perspectiva de la misma idea con otras palabras, ¿no? También está el reflejo, que es justo repetir una idea con el fin de que la persona tenga como otra perspectiva de esta misma idea. También está la clarificación, que podría confundirse un poco con el parafraseo, pero básicamente la clarificación es a partir de una idea que no está como muy clara de parte de la persona que entrevista. O sea, si el entrevistado o la entrevistada dice como alguna idea que es muy general o que no es muy específica, o que hay alguna palabra como calificativa, algún adjetivo calificativo, la persona que entrevista puede decir como, déjame checar si entiendo bien, tú me comentas esto, ¿es cierto? ¿O entendí bien? ¿A eso te refieres? Entonces básicamente la clarificación es como, uno, también sirve mucho para que la persona se sienta escuchada, y dos, también para estar como tanto la persona que entrevista como la persona que es entrevistada en la misma sintonía, por si se pierde alguna idea, y estar como en una misma línea, ¿no? También la autorrevelación, que no es muy recomendado usarla, la verdad es en casos muy específicos, sobre todo cuando una persona que está siendo entrevistada no se abre mucho y se necesita recopilar un poco más de información. Esta técnica se puede usar para generar confianza, para que la persona se abra un poco. Esta más que nada se refiere como a una técnica en la cual la persona que es entrevistada dice algo como, me gusta tal película. Por lo general disfruto las películas de terror, ¿no? Y la persona que entrevista puede decir como, yo también disfruto mucho las de terror. Este es un ejemplo muy básico, pero esto se utiliza, les digo, para ocasiones muy específicas en donde la persona que está siendo entrevistada todavía no siente confianza, y ahí puedes generar un poco de confianza para ya ir recopilando más información. Esas son algunas de las técnicas que se pueden utilizar para pues tener una entrevista más rica, recopilar más información. Y bueno, espero que hayan sido útiles estas bases de entrevista, que pues son fundamentales para los primeros semestres de psicología.